Querido Padre, que estás en el reino de los cielos, voy a abrir tu palabra. Y cada vez que la abro desde los días de mi juventud, tengo la certeza de que tu palabra, como dice ella misma, no retorna vacía. Sé que voy a leer tu palabra, voy a proclamar tu palabra, voy a expresar con potencia lo que proviene de ella y caerá en un corazón aquí presente que hoy llevará la bendición donde quiera que él o ella vayan. Así que, Señor, confío que al cumplir detrás de este mueble sagrado exclusivo para la predicación y el mensaje, pueda alguien arropar la enseñanza bíblica y hacerla suya por siempre jamás. Bendícenos al estudiarla y que tu divino Espíritu, en quien creemos, en el Consolador, toque nuestros corazones en esta hora. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y la iglesia dice amén, amén. Muy bien, abran el libro sagrado por favor de inmediato en Primera de Juan, de las cartas de Juan. Vamos a abrir en el capítulo número 5. Yo agradezco cómo gentilmente han leído la lectura bíblica en esta hermosa mañana, ya tarde, 12 y 8 de la tarde. Quiero ir concentradamente al versículo número 14. Repito, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. La palabra del Señor dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ayuda a mi iglesia, que dice aquí, Él nos oye. Palabra de Dios en esta ocasión. Tenemos esta confianza. Hay gente que no la tiene. Lamento decirle que hay gente que no la tiene. Hay gente que hoy, en este mismo instante, está sufriendo en dónde poner su esperanza, en quién confiar, porque lamentablemente no conocen al Dios de los cielos. Pero ahora aquí en la palabra del Señor nos dice que la confianza que poseemos en Él. Apunte eso claro. Si nosotros no tenemos confianza que en el cielo hay alguien que nos está escuchando, ya la cosa va chueca, decimos en tierras mexicanas. Ya la cosa va desbalanceada. Falta de que la realidad sea cabal, decimos en El Salvador. Ya algo va desviado, maltrecho. Si no sabemos y confiamos que en los cielos hay alguien que nos escucha. Yo les tengo a ustedes buenas noticias en esta ocasión. Y la primera noticia que les tengo, y necesito que pongan toda su atención en esto, es que si tenemos confianza, necesita ser en Dios. Y perdone que yo empiece a demostrar lo que ustedes siempre van a ver en mí, y es franqueza. Hay veces que la franqueza duele, pero yo no quiero que les duela. Yo quiero, como ministro en esta ocasión, que usted la aprecie. Lamentablemente hay gente que confía en muchísimas cosas menos en Dios. Hay gente que confía en tradiciones. Hay gente que confía aún en los años que tengo en la iglesia. Otros confían en su educación propia. Otros confían en el que más conoce o en el que más comparte información. Otros confían en un rumor. Otros lamentablemente confían en lo que escuchó de alguien que tristemente ni confía en nadie. Otros, dice la Biblia, en filosofías vanas, mundanales y huecas, pronuncia el apóstol Pablo. Lo primero que dice el versículo
es que si tenemos confianza en Él, refiriéndose a una persona. Aquí elimina la realidad de las cosas. Si tenemos confianza en Él, ese pronombre se refiere a una persona. Elimina una tradición, elimina una información, elimina un título académico, elimina cualquier otra cosa que no sea una persona. Si esta es la confianza que tenemos en Él, en una persona. Saben que el título de cristiano proviene de un seguidor de Cristo. Lamentablemente en nuestros días cristianos se le llama a muchísimos que siguen tradiciones, opiniones, información, pero están lejos de esa persona de Cristo. Esta es nuestra confianza que tenemos en una persona. Pregúntate en esta ocasión, ¿en quién estás confiando? Pregúntate, ¿quién es el que posee toda mi confianza? Miles y miles de personas, millones de personas, en las pasadas semanas han depositado su confianza en un líder gubernamental, sea quien sea el país que sea. Muchísimos otros países, al igual que esta gran nación, estuvieron en procesos electorales. Y muchos de ellos han puesto su confianza en una persona que dirige la ciudad, que dirige el país, y ahí están todas sus esperanzas. La palabra de Dios dice que nuestra confianza está en Él. Y si pedimos, está de más que yo me refiera que ese Él es Cristo. Está de más de que yo recargue que ese Él no es un apóstol, no es un discípulo que sobresalió en el camino de la predicación. Aquí no está hablando de ningún profeta, mucho menos de un ángel cubridor o un querubín celestial. Aquí está hablando de el Hijo de Dios, el bendito y único Hijo de Dios. Si esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y el versículo hace un alto o una pausa, porque tú y yo en el día de hoy tenemos mucho que pedirle a Dios. Ahora mismo, ahorita mismo, right now, nosotros tenemos una cantidad de cosas, cada uno de nosotros tiene una cantidad de solicitudes a nuestro Padre Celestial. Está más que claro que el ser humano tiene necesidades, pero hay una raya entre la necesidad y pedirle a Dios en base a su voluntad. No todas las necesidades que nosotros tenemos posiblemente en nuestro sano juicio, en nuestro anhelo y en nuestro propio juicio serán cubiertas bajo la voluntad de Dios. Y le hago a usted un ejemplo. Es posible que algunos de nosotros necesitemos un nuevo vehículo. ¿Quién dice amén a eso? ¿Es posible? Esta semana, con orgullo y con orgullo de bendecido, lo digo, grabé desde mi celular el momento exacto cuando nuestra camioneta pasaba a las 200,000 millas. ¿Quién dice amén a eso? Dígame si hace rato el pastor debió cambiar un carro que va por 200,000 millas. El anterior lo cambié después de las 200,000 millas. Y en los últimos 3 años le puse las últimas 87,000 millas. ¿Qué les parece? Yo pudiera decir que tengo la necesidad de un nuevo vehículo. Pero cuando cruzo la raya a pedir mi necesidad en base a la voluntad de Dios, ahí las cosas cambian. Porque ahora mi cosmovisión, ahora mi forma de ver
cómo cubrir la necesidad. Ahora mi forma de tal vez pensar, bueno, la forma mejor que se puede resolver este problema es de esta forma, cambia cuando entonces yo le digo a Dios que tiene otra cosmovisión de mi vida y de la tuya, que tiene ahora que Él como alfa y omega, principio y fin, ve todo lo que a mí me conviene y no me conviene. Él sabrá si es momento, en ese simple ejemplo de un nuevo carro, si necesito un nuevo vehículo. Él sabrá. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Quiero que sepan que para pedir en base a la voluntad de Dios hay que entender Juan capítulo 14, verso 13. Acompáñenme al Evangelio, a Juan capítulo 14, verso 13. Si vamos a pedir en base a la voluntad de Dios, el capítulo 14, el verso 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Recuerde que si usted está frente a una necesidad, usted necesita solicitar la voluntad de Dios en el nombre de Jesús. ¿Vieron cómo empiezan las cosas a filtrarse aquí? Ya no es en el nombre mío propio. Ya no es en el nombre de lo que yo pienso que es lo mejor para mi vida. Pidamos. Si confiamos en Él, pidamos en base a su voluntad. Y si pedimos en base a su voluntad, según el Evangelio de Juan, pidamos en el nombre de Jesús. Y yo estoy más que seguro que usted sabe que ese nombre tiene poder. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sí o no? Y cuando pronunciamos el nombre de Jesús, muchísimas de las cosas que pensamos que tienen valor en esta tierra pasan a ser secundarias y terciarias, porque cuando ponemos el nombre de Jesús en medio del filtro, en base a su voluntad, nos damos cuenta que ese Jesús tiene una voluntad buena, dice la Biblia, y perfecta. Y lo que Él anhela para mí, lo que Dios anhela para usted, sobrepasa cualquiera de las mejores cosas que usted anhela para usted mismo. Siempre la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Pídale en el nombre de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 11, verso 24. Porque usted y yo necesitamos pedirle, pero pedirle creyendo. ¿Quién alaba el nombre del Señor por eso? Hay que pedirle, pero hay que pedirle creyendo. Por si hay alguien aquí dudando en esta hora, el capítulo es el capítulo número 11 de Marcos y el versículo es el versículo número 24. Es Jesús hablando una vez más, donde dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Ah? ¿Qué dice la Biblia ahí? Creed que lo recibiréis y os vendrá. Que el nombre del Señor sea glorificado en esta hora. Pero todo basado en la voluntad y en el nombre de Jesús. No en su voluntad, no en la mía. Pidamos su voluntad en su nombre. Pidamos su voluntad creyendo. Y pidamos su voluntad guardando sus estatutos. Primera de Juan, ahí cerquita, donde ha estado el versículo de esta ocasión, el capítulo número 3. Ahí cerquita, capítulo número 3, verso 22, dice lo siguiente. ¿Alguien está recibiendo bendición en esta hora? A ver, enséñeme su mano. ¿Alguien está recibiendo? A eso vino el pastor, a bendecirles en el nombre de Jesús. Capítulo número 3, verso 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos ¿de quién? De Él. ¿Por qué? A ver, iglesia, ¿qué dice ahí?
¿Por qué razón la recibiremos de Él? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que Dios siga añadiendo bendición a su poderosa y eterna palabra. Aquí las cosas están claras. La voluntad de Dios, queridos, es soberana, es perfecta, es buena. Ese Dios que yo predico en esta ocasión es tardo para la ira, grande en misericordia. Ese Dios quiere cosas buenas para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu iglesia, para tu comunidad, para tu salud emocional, para tu salud espiritual. Dios todo lo que quiere es bueno para sus hijos. Dígame si eso no es una buena noticia. Usted se metió en esta reunión y le están dando buenas noticias. Pero hay una realidad que hay que entender, mi querido hermano. Aquí la voluntad yo no la puedo pedir en nombre mío porque la mía viene chueca. Aquí la voluntad yo no la puedo pedir en nombre mío porque tengo algún tipo de autoridad. Yo no tengo ninguna. Aquí la voluntad, al confiar en Dios, la tengo que pedir en base a su nombre. La tengo que pedir creyendo que va a pasar. Y la tengo que pedir cumpliendo sus mandamientos. El pastor nos está diciendo que si usted se porta bien, Dios lo va a premiar. Porque hay una cantidad de gente tristemente confundida, que piensa que la vida cristiana es portarse bien. Y he conocido mucha gente que se porta bien lejos de Dios. Logran portarse bien sin Dios y piensan que esa es la vida cristiana. La vida cristiana es una completa y total dependencia de Cristo. Nuestra relación con Cristo necesita ser constante. Y el Evangelio dice que si le amamos, si tenemos una relación con Él y le amamos, ¿la iglesia me está escuchando, sí o no? Si le amamos y tenemos una relación con Cristo constantemente, Él nos pide: primero ámame, primero tengo una relación conmigo. Y teniendo esa relación íntima, cada uno de nosotros, una relación íntima con el Señor, guardaremos sus estatutos. Jesús lo dijo claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. Querida iglesia, nosotros necesitamos aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, a la voluntad del Hijo. La única condición que aquí se menciona es que nuestras peticiones estén en armonía con la voluntad de Dios. Necesitamos entender que nuestro deseo de ser salvos no es más ardiente que el deseo de Cristo de salvarnos. Alguien que esté respirando, que diga amén a eso. Mi deseo, mi voluntad, mi anhelo de ser salvo se queda corto a la hora del anhelo de Dios de salvarme. Mi voluntad puede ser buena. Querer ser salvo, redimido, estar en la patria. ¿Alguien anhela ya estar en la patria celestial? Enséñame su mano, por favor. Eso es lindo. Pero ¿sabe qué? Dios nos gana. Hace rato que Él tiene intensamente el deseo de tener a sus hijos y a sus hijas en la patria celestial. Aún nuestra voluntad hacia lo bueno se queda corta. ¿Me están comprendiendo? Se queda corta versus la voluntad de Dios en tener a sus hijos y a sus hijas para siempre. Su voluntad se inclina. La voluntad de Dios se inclina a nuestra redención mucho más ferviente y firmemente que la nuestra.
Así que si usted se levantó esta mañana y dijo, yo quiero ir a la iglesia hoy, quiero que sepan que en el cielo hay alguien sentado en su trono que cuando preservó su vida en la inconsciencia del sueño, porque aquí todos pudimos dormir un poquito más unos que otros, pero en la inconsciencia del sueño el Dios de los cielos veló nuestro sueño. Y cuando abrimos los ojos y llegó ese pensamiento, hoy es sábado, hoy debo prepararme, llegar a la iglesia, escuchar la palabra del Señor, reunirme con mis queridos hermanos de Hillsboro. Ese deseo es un deseo bueno. Eso es un deseo santificado. Eso es un deseo que lo pone el Espíritu de Dios en su corazón, porque miles y miles de personas con la misma máscara se levantaron hoy a ir al centro comercial. Se levantaron hoy a hacer cualquier otra cosa. Muchas de esas cosas correctas y buenas. Pero como usted pertenece al Señor, el Espíritu de Dios lo amonestó, le puso ese gozo de levantar su ánimo, llegar a la iglesia, hacer provisión, sentarse, cantar los himnos. Pero quiero que sepan que a pesar de que todo eso está formidable, maravilloso, eso es una bendición. El anhelo de Dios de tenerte aquí era mayor que el tuyo de estar aquí. Así que cuando lleguen pensamientos benevolentes como el que acabo de expresar, cuando sintamos en nuestro corazón, el Señor quiere que yo vaya a adorarle a su casa, ponga al lado de ese pensamiento y ese deseo uno mayor, el de Dios, que te quiere ver aquí, alabando su hermoso nombre. Cuando tengas el anhelo de compartir la fe con un ser querido, recuerden, ustedes salen de aquí y son canales de bendición a sus preciosas familias. Ustedes con la bendición que han recibido salen ahora a bendecir a otros alrededor, a poderles decir a otros, ¿sabes qué? La voluntad de Dios en tu vida es buena y perfecta. Pide en su nombre, pide creyendo, guarda sus mandamientos. Y dice la palabra del Señor terminando el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dígame la iglesia, Él nos oye. Gloria al nombre del Señor. Él nos oye. Dios no está de vacaciones. La pandemia no ha afectado a Dios. Dios todavía está cerca de nosotros. Él no aplica distanciamiento de sus hijos. Eso va en contra de la naturaleza del Dios que nosotros estamos honrando en esta reunión. Dios no se aleja. Dios no tiene que tener ninguna precaución. La peor bacteria que ha tenido el ser humano a través de la historia se llama pecado. Y Corintios dice que se hizo pecado, pero no pecó. Eso dice Corintios. Se hizo pecado por gracia y por misericordia. Llevó el pecado de todos. Inocentemente aquel cordero y sin mancha fue colgado en aquel madero, injustamente. Pero subió por amor a ti, por amor a mí. Subió porque en aquel Getsemaní, la iglesia me está escuchando, ¿sí o no? A ver. Porque en aquel Getsemaní, sudando sangre, llegó a decir en aquella oración, esta copa está fuerte. Está fuerte esta copa. Pero que se cumpla tu voluntad. Ese es nuestro Salvador. El que vivió bajo la voluntad de su Padre.
Dígame si no nos dio un gran ejemplo. Yo creo en el espíritu de profecía. ¿Alguien dice amén a eso? Ha sido una gran bendición para mi vida. Y quiero concluir del camino a Cristo leyéndoles lo siguiente. Tal amor es incomparable. Antes de la fundación del mundo, la voluntad de Dios estaba expuesta. Si algo sucede, yo voy a entregar a mi hijo. Si algo aquí se troncha, mi hijo, mi único hijo, va a resolver esta situación. El amor es incomparable. Que podamos ser hijos del Rey Celestial. ¡Qué promesa preciosa! Tema digno de las más profundas meditaciones. Incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete al entendimiento a la voluntad de Dios. En palabras simples, cuando nosotros nos damos cuenta del inmenso amor de Cristo en cada una de nuestras vidas, ¿sabe lo único que nos queda? Subyugar nuestro yo y decir con sin igual amor, Él me ha amado, con sin igual amor yo quisiera amarle. Que en esta ocasión, querida iglesia de Hillsboro, la palabra del Señor haya caído en un corazón que tiene una solicitud. Yo he escuchado muchas y me las llevo en el corazón. Aquí hay muchas solicitudes. Aquí hay muchos pedidos individuales, personales, por gente que amamos, por la iglesia. Que cada uno de esos pedidos se sigan solicitando bajo la confianza de un Dios y bajo la confianza de que usted y yo vamos a seguir pidiendo en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Vamos a seguir pidiendo, creyendo. ¿Alguien dice amén a eso? Y vamos a seguir pidiendo, guardando sus mandamientos. La iglesia cantó un precioso himno, un hermoso y precioso himno, que yo quisiera que una vez más lo volvamos a entonar. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Salvar, cual alfarero.
Oremos. Cariñoso Padre, gracias por tu divina palabra. Gracias porque nos amonesta, nos invita a seguir confiando, a seguir creyendo, a seguir solicitando de lo alto que se cumpla en cada una de nuestras vidas tu sagrada voluntad. Acompaña a mis queridos hermanos y hermanas, acompáñalos a ser canales de bendición junto a sus seres queridos y que cada día ellos puedan seguir dando testimonio de aquel que los usa para gloria de su nombre. Que la voluntad del Padre sea genuina en cada una de nuestras vidas y que al solicitar en el nombre de Jesús, al solicitar creyendo y al solicitar guardando tus mandamientos, tengamos la seguridad de que el Dios de los cielos nos escucha. Acompáñanos de regreso a nuestro hogar, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén. Que el Señor me les bendiga, es nuestro deseo y nuestra oración en este hermoso sábado.